Vamos a abrir a estar con nuestro estudio, a continuar. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5. Ya estamos llegando al final de esta carta. Estaré compartiendo el día de hoy, el domingo que viene, por la mañana, y ya concluiremos. Primera de los Tesalonicenses, así que vamos a seguir con nuestro estudio. Vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 24, dice así la palabra del Señor. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todos, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Vamos a tener una palabra de oración antes de comenzar con nuestro estudio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana porque nos permites estar reunidos como iglesia. Gracias te damos, Señor, por el privilegio que también tenemos en esta hora de ser expuestos a tu palabra. Y como hemos cantado acerca de tu grandeza, acerca de tu magnificencia, acerca de que eres un Dios grande, un Dios que tiene el control de todas las cosas. Y también como hemos cantado tu misericordia, Señor. Tenemos una deuda inmensa con tu misericordia, porque si no fuera por tu misericordia ya hubiésemos sido consumidos. Si no fuese por tu misericordia, en esta mañana no hubiésemos despertado, porque hemos pecado contra ti. Nuestro pecado, Señor, ha hecho enemistad entre Dios y los hombres, y eso ha hecho separación, Señor. No merecemos de tu gracia, no merecemos esta misericordia, y por eso podemos decir que es misericordia y es gracia. Aunque no lo merezcamos, en tu gracia nos has otorgado este privilegio de acercarnos delante de ti y ahora ser expuestos a tu palabra. Confiamos en ella, confiamos que ella tiene el poder para transformar nuestras vidas. Esta es tu voluntad y la revelaste por medio de tu palabra, la cual ahora seremos expuestos, y te rogamos que hables a nuestros corazones, trates con cada uno de los corazones de acuerdo a tu voluntad, Señor. Háblanos, te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, como dije, vamos a estar concluyendo la carta, Dios mediante, el domingo que viene, así que nos acercamos al final. Y el apóstol Pablo, en el capítulo 5, desde el versículo 12, habíamos dicho de que él había dado ciertas instrucciones a cómo una iglesia debía conducirse, y él había dicho la responsabilidad que tienen los creyentes hacia los líderes de la iglesia. Después hemos estado viendo también la responsabilidad que tienen los creyentes con los otros creyentes. Y versículo 16 hasta el versículo 18, que es lo último que vimos, y sigue el texto desde el versículo 19 hasta el 22, y va a tratar el mismo tema, la responsabilidad que tenemos nosotros como creyentes delante de Dios. Y habíamos dicho que debíamos estar siempre gozosos, que debíamos orar en todo momento, y que la voluntad de Dios es que seamos agradecidos con todo lo que el Señor nos da. Pero también habíamos dicho que esas tres cosas están conectadas. El creyente no va a tener gozo si no ora. Y el creyente, si no ora, nunca va a poder dar gracias. Esas tres cosas están conectadas. Debemos dar gracias mientras oramos para que podamos obtener el gozo que solamente el Señor da. Y vamos a continuar con ciertas instrucciones que el apóstol les da a la iglesia. Y él dice en el versículo 19, no apagáis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Recordemos que la iglesia de los Tesalonicenses era una iglesia que recién había sido formada, podemos decir unos meses,
Entonces, habían ciertas cosas que estos creyentes no entendían, no comprendían, y por eso el apóstol Pablo en muchas ocasiones le habla como bebés, como niños recién nacidos que no entendían la palabra, y él los instruye, los guía con amor y ternura, pero él en esta sección le va a dar unas ciertas ordenanzas, como ya vimos, y él las va a seguir. Lo primero que él dice, no apaguéis el espíritu. Lo segundo, no menosprecéis las profecías. Él tenía que recordarle estas cosas. No menosprecien las profecías, no apaguen el espíritu. Y cuando hablamos de profecías, de apagar el espíritu, siempre, cuando estaba estudiando se me venía continuamente primero a los Corintios, que había un desorden con los dones, y en especialmente abusaban de esos dones, que tenía que ver todo con respecto al espíritu. Y hoy vemos en el movimiento carismático que pasa eso, hablan mucho del espíritu, obran mucho por el espíritu, continuamente se mueven por todo lo que hacen, parece en el espíritu, sin embargo, no hacen lo que el Señor revela en su voluntad. Utilizan al espíritu de cualquier manera, menos como la Escritura lo enseña o lo manda. Ahora, ¿podemos decir que esta iglesia tenía problemas como Corintios con el abuso de los dones? Ya que Pablo dice no apagar el espíritu y menciona la palabra profecía. Y en la iglesia primitiva era uno de los dones que se usaba, como dice 1 Corintios 12. Pero si hubiera habido algún problema con estos dones, el apóstol Pablo hubiera dedicado seguramente más para tratar estas cosas. Y cuando veamos el significado de estas palabras nos vamos a dar cuenta que no literalmente había un problema con los dones o ciertas cosas que podían causar daño, sino el apóstol Pablo las hubiese tratado para que no cause un daño en la iglesia. Versículo 19 dice, no apaguéis el espíritu. La palabra apagar significa extinguir, es como extinguir un fuego y es usada también en Mateo 25:8 para apagar una lámpara. Y eso es lo que significa, apagar un fuego, echar agua sobre un fuego. Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu de Dios viene sobre la iglesia, dice, y aparecieron lenguas como de fuego. Cuando aparece el Espíritu Santo, dice que aparecieron lenguas como de fuego. El Espíritu de Dios es visto en varios lugares, nos dice la Escritura, como un fuego. De hecho, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. En otras palabras, alimenta ese fuego, el fuego está en ti, pero arrójale más leña, avívalo, que se prenda más. No lo apagues, es la instrucción que nos está dando Pablo, sino le dice a Timoteo, aviva ese fuego. Entonces, el Espíritu a raíz de las Escrituras y en varias ocasiones es mencionado como un fuego, una llama de fuego, y el apóstol está diciendo, no le echen agua a ese fuego, no extingan ese fuego, no apaguen la obra del Espíritu Santo. Y claramente, con esto y a raíz de lo que dice las Escrituras, el Espíritu Santo puede ser apagado. De lo contrario, puede ser apagado si no estamos echándole leña. Pablo no habría mandado a no apagarlo, si no habría problema con eso. De modo que si una persona no está encendiendo el Espíritu Santo, automáticamente lo está apagando. La Escritura nos dice que el Espíritu Santo también puede ser entristecido. En Efesios 4:30 él dice, no entristezcáis al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo puede ser resistido. En Hechos 7:51 habla acerca de resistir al Espíritu. El Espíritu Santo también puede ser blasfemado. Mateo 12 nos dice Jesús que condena a los líderes fariseos porque blasfemaban al Espíritu Santo. Simplemente dividiendo eso, los incrédulos pueden blasfemar y pueden resistir al Espíritu Santo, hablando de los incrédulos, los que no creen en Dios, no conocen a Dios, pero los creyentes pueden apagar el Espíritu. Pablo le estaba escribiendo a creyentes, pueden apagar el Espíritu y entristecer al Espíritu. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre apagar y entristecer? Apagar es lo que un creyente hace al Espíritu y entristecer es como el Espíritu responde a lo que el creyente hizo. Habla de la angustia personal del Espíritu, entristecer, cuando un creyente apaga el Espíritu. Uno va a entristecer al Espíritu Santo a menos que lo apague. Una cosa describe lo que la persona hace, el creyente hace, y lo otro describe lo que él hace. Usted lo apaga, él se entristece. Él se entristece cuando el creyente lo apaga. Hay algo correlativo ahí. El creyente acciona y tiene una repercusión. El espíritu se entristece, se apaga. Y es por eso que un creyente debe tener cuidado, nos dice la Escritura, y Pablo se lo menciona aquí, de no apagar el Espíritu Santo. Pero yo anoté algunas cosas. ¿Cómo
apagamos, cómo lo apagamos, cómo apagamos el Espíritu Santo. Y una de las cosas que puede apagar el Espíritu Santo es, como menciona en parte Gálatas 5, los frutos de la carne, ya que son contra el Espíritu. Y muchas veces el apóstol menciona también aquí en Gálatas 5 que tiene que ver con las concupiscencias carnales, también cuando la mente de un creyente está puesta sobre las cosas terrenales. Claramente cuando uno peca apaga el Espíritu y eso trae consecuencias. Vemos que el Espíritu está contra la carne y la carne contra el Espíritu. Si alimentamos el Espíritu, se va a debilitar la carne, y si alimentamos nuestra carne, se va a debilitar el Espíritu. O una o la otra. Y si como creyentes queremos estar bien con el Señor, en paz con el Señor, no debemos apagar al Espíritu Santo. La Escritura nos dice claramente que todos los creyentes son moradores del Espíritu Santo. Cuando uno cree en el Evangelio por fe, cuando uno se arrepiente de su pecado y viene a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en el creyente. Por eso la Escritura dice que tenemos dentro de nosotros al Espíritu Santo. Y debe ser un fuego que no debe ser apagado, sino debe ser una llama que arda continuamente. Y esa es nuestra responsabilidad, avivar el Espíritu Santo, como Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don que está en ti. Pero ahora, no solamente un creyente puede apagar el Espíritu Santo en su vida personal, de acuerdo a cómo se conduzca, sino también el Espíritu Santo puede ser apagado dentro de una iglesia. Si nos ponemos a pensar en las iglesias que hay afuera que no se conducen bíblicamente, que desde el púlpito se predica o se enseña cualquier cosa menos lo que dice las Escrituras, y no revelan la voluntad de Dios, no hablan de la voluntad de Dios, no hablan del consejo de Dios, podemos decir, ¿el Espíritu Santo está con gozo? ¿El Espíritu Santo va a tratar en los corazones? No, porque no se está predicando la verdad, sino todo lo contrario. Por eso la Escritura nos llama a que el creyente debe ser lleno del Espíritu. Y ahí vemos la importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Algunos versículos, Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ese espíritu que a veces entristecemos cuando pecamos, ese es el de que nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Primera de Juan 3:24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por su Espíritu que nos ha dado. Es lo mismo que dice Romanos 8:16, como dijimos. El Espíritu nos dice de que somos hijos de Dios. También tenemos al Espíritu Santo como maestro, Juan 26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Cristo dice, yo ya no voy a estar, me voy a ir con mi Padre, me voy a estar con mi Padre otra vez, pero voy a enviar a mi Espíritu Santo. Él los va a ayudar, yo ya no voy a estar, Él los va a guiar, Él les va a enseñar, Él les va a decir lo que tienen que decir. No los voy a dejar solos, mi Espíritu va a venir a ser morador de ustedes. Tenemos en Hechos 5 cuando Ananías peca, Pedro dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sus trajes del precio de la heredad? Y eso trajo consecuencias, la muerte de esta persona por haber mentido al Espíritu Santo. Efesios 4:3 nos manda, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Efesios nos dice de que tenemos la certeza y la garantía de que vamos a estar por toda la eternidad con Dios porque ya fuimos sellados. Cuando el Padre nos escogió y el Espíritu y Cristo nos libró del pecado, nos libró del poder de pecado en la cruz, el Espíritu Santo puso una marca en los creyentes que eso va a durar por toda la eternidad. Cuando Dios vea que tenemos esa marca del Espíritu, va a saber también, estos son mis hijos. Tenemos esa bendición de ser sellados para el día de la redención. Primera de Corintios 2:10, lo mismo hablando acerca del Espíritu. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. La única manera de que todos los creyentes lo puedan conocer es el versículo 10, es porque Dios nos la reveló por su Espíritu.
¿Por qué? Por su Espíritu. El Espíritu de Dios no solo escribe las Escrituras inspirando a los hombres santos de Dios, sino que Él ilumina las Escrituras y Él nos enseña a través de las Escrituras. Él hace que entendamos. Y ahí vemos la gran importancia que tiene el Espíritu Santo dentro de la iglesia, dentro de la vida del creyente. Por eso cada predicación, o ahora mismo que yo puedo estar hablando, no importa si la predicación es algo elocuente o uno puede decir buena, o no importa si la predicación es una pobre y triste enseñanza, si se enseña fielmente lo que dice la Escritura, el Espíritu Santo puede tratar con cada corazón. No importa la necesidad de cada uno, no importa la vida de cada uno, el Espíritu Santo, y ese es el trabajo del Espíritu Santo, tratar con cada corazón de acuerdo a la voluntad que Él quiere y como Él quiere. Eso lo hace el Espíritu, porque Él inspiró las Escrituras, Él enseña, Él le da convicción de pecado a los pecadores. Un comentarista dice, maneras de apagar al Espíritu. Usted lo puede apagar al no aceptar las dificultades de la vida, al amargarse y enojarse, al no estar en oración, al no disfrutar la comunión de Dios. Usted puede apagar la obra del Espíritu al no tener actitud de adoración, al no estar dispuesto a echar toda su ansiedad sobre Él, sabiendo que Él puede cambiar la situación. Usted puede apagar la obra del Espíritu al operar en su poder carnal, al apegarse a sus recursos humanos, al decir, yo no voy a acudir a Dios para nada, yo tengo lo que necesito y lo puedo enfrentar solo. Usted lo apaga al sentirse inadecuado, al no confiar en el amor de Dios y decir, Él no me ama, o no confiar en su provisión, Él no tiene lo que yo necesito, yo mismo lo puedo lograr. Cuando esas cosas y más harían que usted apagara la obra del Espíritu. Ezequiel 36, 27 dice, hablando de eso, la promesa de Dios en el nuevo pacto, dice, pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que caminéis en mis estatutos y tendréis cuidado de observar mis ordenanzas. Y ahí está la respuesta. Les voy a dar mi espíritu en el nuevo pacto mediante Cristo, les voy a dar mi espíritu, Él va a guiarlos para que me obedezcan, y eso es lo que Él dijo, va a guiarlos en obediencia. De modo que si hoy un creyente obedece al Señor es por medio del Espíritu, porque anda en el Espíritu, anda en el Espíritu. Salmo 143, 10 dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, que tu buen Espíritu me guíe. Por un lado el Espíritu nos enseña a obedecer la palabra de Dios, como dijimos en Ezequiel. Por otro lado el Espíritu nos lleva por el camino que Él quiere. Cuando tienes que tomar una decisión en tu vida que uno dice, orá a ver qué el Señor quiere, es el Espíritu que guía todas las cosas. El Espíritu que guía todas las cosas. Pablo, hablando de su debilidad, dice en 2 Corintios 12, cuando soy débil, en mi fortaleza humana, termino siendo fuerte. Me vuelvo poderoso, porque cuando se me han acabado los recursos humanos, puedo ir a Dios y decir, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque la fortaleza viene de su Espíritu. Él se sentía débil y dice, soy débil, pero si acudo a Cristo voy a ser fuerte. Eso es algo automático. Entonces, el Espíritu nos fortalece cuando estamos en la palabra. El Espíritu nos fortalece cuando estamos en oración, cuando vamos obedeciendo la palabra de Dios, incluso cuando estamos atravesando pruebas en nuestras vidas. Si dependemos totalmente de Él, porque Él es el único que puede dar la fortaleza. Es depender del Señor por medio de su Espíritu. Ahí se encuentra la fortaleza. No importa la situación que uno pueda estar pasando en su vida, el Señor tiene control de todas las cosas por medio de su Espíritu. Jesús dijo, como leí al principio, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos. Recibiréis poder. Un creyente recibe poder, dice acá este pasaje, cuando el Espíritu Santo viene a morar en él. Un poder que para que podamos tener victoria sobre el pecado, nunca un creyente puede tener victoria en el pecado si no tiene la fortaleza del Espíritu. Porque en la carne no lo puede hacer, la carne no puede superar a la carne, solo el Espíritu puede vencer a la carne, de modo que un creyente nunca podría tener victoria sobre cualquier pecado si no anda en el Espíritu. Efesios 6, 12. Pues no luchamos contra el enemigo de carne y hueso, dice otra traducción, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, hablando acerca de Satanás y los espíritus malignos, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de lugares celestiales. Por eso necesitamos al Espíritu, porque nuestra batalla también es espiritual, no física, no contra una persona. Vencemos el pecado solamente cuando acudimos a las armas que hay en el Espíritu,
Y esas son la armadura de Dios que menciona Efesios 6. Solamente cuando acudimos a la armadura de Dios podemos vencer. Y es ahí lo que Pablo dice, no apaguen al Espíritu, sino enciendan ese fuego. ¿Y cómo lo vamos a encender? Cuando acudimos a la ayuda del Espíritu. Tampoco el creyente no podría tener la seguridad de su salvación si no fuera garantizada por el Espíritu. Como dije, fuiste sellados con el Espíritu. Es la posesión de la redención adquirida. La importancia del Espíritu en el creyente. La importancia del Espíritu en el creyente. Es la misma importancia que podemos tener de decir, necesito a Dios, tengo a Cristo. También necesitamos al Espíritu. Una iglesia no sería una iglesia sin el Espíritu Santo, ya que se necesita de este poder para tratar, como dije, con cada corazón. Lo necesitamos. Es el Espíritu Santo que hace que una iglesia crezca cada día más a la imagen de Cristo. ¿Quién nos va a ayudar a crecer más a la imagen de Cristo? El Espíritu Santo es el que santifica. Solamente el Espíritu Santo es el que nos puede ayudar también en nuestra debilidad para que el creyente parezca más como Cristo. Alguien dijo, la santidad fue como una semilla plantada en el momento de su salvación, que crece. Y conforme crece, da más y más y más fruto. Y esa es la obra del Espíritu Santo. La santidad crece por la obra del Espíritu Santo. Entonces, dijimos, el Espíritu Santo fortalece, santifica, guía, nos enseña. Y Isaías 11:2 dice el profeta al Espíritu Santo de esta manera, Él es el Espíritu de Jehová. Él es el espíritu de sabiduría y entendimiento, el espíritu de consejo y fortaleza, el espíritu de conocimiento y de temor. Este espíritu va a traerle sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, conocimiento y va a hacer que usted tema y adore a Dios. Ese es el Espíritu Santo que hace todo lo que Él quiere en la vida del creyente. ¿Qué más podemos necesitar sino todo esto que acabo de mencionar? Sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, conocimiento y temer al Señor. Un creyente no necesita más que eso para vivir su vida cristiana. Es todo lo que necesitamos. Pero claramente el creyente va a estorbar la obra del Espíritu Santo si no acude a Él. Si no estamos andando en el Espíritu, si no somos llenos del Espíritu Santo, vamos a apagarlo. Pero andar en el Espíritu Santo también significa que Él me llena, que Él controla mi vida. Andar en el Espíritu significa simplemente que he colocado mis pies en el camino de que Él establece, andar como Él quiere, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando el creyente anda en el Espíritu hace su obra en todas las áreas de la vida de un creyente, aún en la vida santificadora. Por eso no debemos apagar el Espíritu en la iglesia, dice Pablo, le dice a estos creyentes nuevos. Por eso es necesario examinar nuestra conducta. Tampoco debemos apagar el Espíritu en nuestras vidas individuales. Dentro de la iglesia, vidas individuales. Lo mismo cuando hablamos de santificación, una santidad dentro de la iglesia, vidas individuales, personalmente. Salmo 51 dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. La tristeza del salmista cuando pecó contra Jehová, que no quite de él su Santo Espíritu. La tristeza porque su espíritu iba a ser quitado y a veces cuando uno peca, si en verdad es un creyente, va a sentir tristeza. Porque entristeció al Espíritu Santo porque no anduvo conforme al Espíritu, sino conforme a la carne. Versículo 20. No menosprecéis las profecías. Cuando el apóstol Pablo dice no menosprecien, habla de esta palabra claramente de despreciar, significa tener en poco. Y sin duda el apóstol se está refiriendo al ejercicio de don de profecía que podemos ver en Corintios, pero también debe tener en cuenta que este don era de gran importancia en el Antiguo Testamento cuando se profetizaba lo que iba a pasar de acuerdo a la voluntad de Dios, pero sin embargo, cuando en el Nuevo Testamento que Pablo le escribe a la iglesia de los tesalonicenses, aún no le había escrito a la iglesia de Corintios. Entonces no se sabía lo que eran los dones o la iglesia. Nosotros hoy tenemos todo el consejo de Dios y podemos ir a todas las áreas de las Escrituras para entender cuál es la voluntad de Dios. Pero ellos, la iglesia de los tesalonicenses, recibieron esta carta de Pablo. Solamente esta carta, y seguramente no entendían todo lo que tenía que ver con los dones espirituales o de profecías, pero sin embargo el apóstol Pablo va a mencionar acá y dice, no menosprecien las
profecías. El profeta hablaba en el nombre de Dios comunicando lo que Dios quería. No como por ahí hoy podemos tener muchas iglesias que dicen que hay profetas y hablan de cualquier cosa menos lo que está revelado en las Escrituras. Por eso creemos que ya no existen esos profetas y un profeta hoy puede ser aquel que habla la palabra de Dios, porque habla lo que Dios enseñó. Por eso las profecías de Dios pueden ser escritas o pueden ser oídas. El profeta puede escuchar y revela que eso ya no está hoy vigente, pero un profeta es aquel que predica fielmente la palabra de Dios. Hoy en día el Espíritu Santo ilumina a los creyentes, nos dice 1 Juan 2:20, pero no le revela nada nuevo. Nadie puede añadir hoy a lo que está escrito, pretendiendo que sea inspirado, inherente, infalible y autoritativo, como muchas personas dicen, traigo esta nueva revelación. El que añade o quita, dice Apocalipsis, van a ser condenados. El que añada o quita de las Escrituras. No se puede añadir más nada. El canon de la Escritura está cerrado, la Escritura está completa. Todo lo que el Señor quiere que sepamos ya está escrito. Ya está escrito. No podemos decir más nada que no sea de las Escrituras. Pero las profecías pueden referirse a las palabras, como dije, habladas o escritas. Quiere decir hablar o proclamar públicamente. Vemos en el Antiguo Testamento cuando los profetas hablaban, el Señor dice esto a su pueblo. Moisés un montón de veces se acercó a su pueblo diciendo, el Señor Jehová me dijo. Pero el Señor Jehová ya dijo todo lo que nosotros necesitamos. Lo tenemos en su palabra. Pablo les dice, no menosprecien la palabra que el Señor ya nos dio. No menosprecien la palabra que el Señor nos dio. Y lamentablemente hoy muchos menosprecian la palabra. Aún creyentes cuando no se dejan llevar por ella. Cuando ven que hay consejo, cuando ven que hay mandamientos, no hagas esto, haz esto, y no la toman en cuenta y viven a veces como incrédulos, no la están tomando en cuenta. La menosprecia. Menospreciar no es agarrar la Escritura y escupirla como seguramente lo hacen muchos incrédulos. Menospreciarla es entender el consejo de Dios, saber la voluntad de Dios y hacer todo lo contrario. Cuando el Señor te dice, no hagas esto porque esto es algo, podemos decir, como dijimos, la carne y el espíritu, esto es de la carne y lo hacemos, no andamos en el espíritu, estamos menospreciando la palabra de Dios. Después tenemos a los incrédulos que sí la menosprecian, no entienden que va a venir un juicio sobre ellos, no entienden lo que es el pecado, están muertos espiritualmente, ciegos espiritualmente, no entienden las Escrituras. ¿Cómo van a entender el pecado también si no hay nadie que les predique? Por eso debemos predicar todo el consejo de Dios. Pero sí, como dice Romanos 1, tienen la creación misma que les revela que hay un creador. Y ese creador es el día de mañana van a tener que dar cuenta delante de él de cómo han vivido en su vida. Hablando acerca de la palabra, entonces el pensamiento es que apagamos el espíritu cuando menospreciamos las profecías, la palabra. El apóstol Pedro escribió, entonces primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, hablando acerca de quién y cómo se escribió la Escritura, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Cuando alguien dice, pero la escribieron los hombres, no sabes si hay errores. Y ahí es cuando vamos a las palabras inerrancia, que es perfecta. La escribieron los hombres, sí, pero dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, escribieron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. El apóstol Juan añadió esta declaración, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Las profecías de revelación estaban limitadas en la era apostólica, pero el don de la profecía no habla de una nueva revelación hoy en día. Como el llamado de los predicadores es predicar la palabra, como Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra. Eso es profecía, predica la palabra. Proclamar el testimonio divino que ya está dado, ya está completo. Solamente debemos predicar este libro. 1 Corintios 14:37 dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo, dice Pablo, son mandamientos del Señor. Y en otras palabras, si alguien dice que es un profeta, entonces él va a tener que encajar de manera precisa lo que está de acuerdo con las Escrituras. Vas a ser un profeta cuando hable de acuerdo a lo que dice la palabra. Si algún otro, como tantas personas que van a otras iglesias y se habla, como dije, de todo menos de lo que dice la palabra de Dios, y se llaman profetas, no, vas a ser un profeta cuando hables y yo vea en la palabra que eso es verdad. Si no,
deséchalo. Si no, deséchalo. Entonces, cualquier persona que dice ser un profeta tiene que encajar con las Escrituras. Como dije, la profecía, la palabra de Dios es esencial. Es esencial para la salud de la iglesia. Por eso Pablo dice, no menosprecien la palabra. Necesitan la palabra. Él después, a su primera carta en los Corintios, Pablo enfatiza la importancia del don de la profecía, hablando acerca de la palabra, diciéndole a toda la iglesia, el uso de la palabra es claramente importante, porque consuela, exhorta, edifica. Y eso es el objetivo de la palabra de Dios. Consolar a la iglesia, exhortar a la iglesia y edificar a la iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder para hacerlo, para sobreedificar la iglesia. Y esa es la palabra de Dios, la que nos llama a que andemos en una conducta santa, a que vivamos como es digno del Evangelio. Es la palabra de Dios que es la fuente de todo consuelo cuando parece que viene a tu vida algo que no lo puedes soportar. Solamente las Escrituras te pueden dar un consuelo que a veces es una paz que sobrepasa todo entendimiento, como dicen las Escrituras, que a veces no comprendemos. ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora tengo gozo? Solo el Señor puede dar eso. Cualquiera que profetizaba debía profetizar solamente, únicamente, exclusivamente la revelación de la palabra de Dios. Pablo dice, no menosprecien la palabra de Dios, no la tengan en poco. Y como dije, lamentablemente el pensamiento de muchas iglesias no es solamente no hablar de las Escrituras, sino todo el tiempo que puedan quitarle a las Escrituras, mejor es. Por necesidad de tiempo, a veces 1 hora de predicación, 1 hora menos tenemos. Entonces acortemos el tiempo de enseñanza y dediquemos más, como por ahí hacen otras iglesias, al tiempo de alabanza, a compartir testimonios, a hacer esto o aquello, y no hay palabra. Y eso es lo que necesitamos para cambiar nuestras vidas. Si nuestro matrimonio está mal, cambiar nuestro matrimonio. Si nuestros hijos se conducen mal, cambiar la conducta de nuestros hijos. Si andamos mal en algún área o en pecado, necesitamos palabra. Eso es lo que Pablo dice, no menosprecien la palabra. Necesitamos estar expuestos a la palabra para poder crecer en nuestras vidas espirituales. Eso es lo único que necesita un creyente, la palabra. La palabra. Y es por eso que Pablo dice, no la tengan en poco, no la tengan en poco. Entonces, como dije, la profecía es un término amplio que se refiere a la proclamación pública del mensaje de Dios. Puede ser un mensaje nuevo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento al principio podía hacerlo, cuando todavía no estaban recibiendo la revelación de Dios, aún no estaba completa. Pero como dije, ahora está completa y cuando alguien dice que es un profeta, debe comunicar públicamente lo que Dios ya ha dicho, no algo nuevo, lo que Dios ya ha dicho. Las profecías nunca pueden desviarse de la palabra escrita. No menosprecien las profecías, no menosprecien o tengan a la ligera la revelación de Dios que ha sido escrita. Pablo dice, ya sea que la lean o que la oigan proclamando, no la tomen a la ligera. No disminuyan su importancia, no la denigren, podemos decir, no la menosprecien. Yo pregunto, ¿cuántas veces en tu vida has menospreciado la palabra al poder leerla cada día y no lo has hecho? Al darle tiempo más a otras cosas que a las Escrituras. Cuando pases tiempo para saber lo que amas más en tu vida, piensa a qué le dedicas más tiempo. Eso va a determinar lo que hay en tu corazón. A lo que le dedicas más tiempo, eso es lo que amas. Y si nunca pasas tiempo en la palabra, no la amas. Es así de sencillo. Escuché esta semana una historia, y dice así, es la historia de una pequeña niña en Francia, quien era pobre y era ciega. Ella obtuvo el Evangelio de Marcos en braille, que es cuando tocan con las manos y lo leen con las manos mediante el tacto, y aprendió a leerlo con la punta de sus dedos, debido a que ella tuvo un amor tan apasionado por las Escrituras, y la leía constantemente, sus dedos llegaron a tener callos, y al tener callos eso disminuyó la capacidad que ella tenía para poder discernir las letras. Un día, deseando leer tanto las Escrituras, se cortó la piel de sus extremos de sus dedos, en un esfuerzo por incrementar su sensibilidad para terminar destruyendo los nervios. Ella sintió que debía rendir el libro amado y llorando, ya no sabía que no lo iba a poder leer más por sus propios medios. Cuenta la historia, ella presionó sus labios a la página de Marcos, del Evangelio de Marcos, y dijo, adiós, adiós. Y para su sorpresa, sus labios, más sensibles que sus dedos, distinguieron las formas de las letras.
Y toda esa noche ella leyó con sus labios la palabra de Dios y abundó de gozo en esta nueva oportunidad. Creo que todos los que estamos aquí presentes tenemos ojos para leerla, comprendemos las letras para poder leerla, oídos para oírla y tenemos un gran privilegio. Ahora la pregunta es, si en verdad la estamos oyendo, si en verdad la estamos leyendo, si lo estamos haciendo, si no lo estás haciendo. Si no lo estás haciendo hay una actitud de menosprecio, porque pudiendo hacer, no lo hacemos. Hay una actitud de menosprecio. Como dije, no es menospreciar las Escrituras cuando uno las cupe, sino cuando podemos hacer lo que está ahí y no lo hacemos. ¿Estás leyendo las Escrituras? Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y trae consecuencias, no malas, sino bendiciones y buenas. Para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Vemos que no es leer, ser oidor, como dice Santiago, sino hacedor, el que lee y hace. Para que hagas conforme a todo lo que en este libro está escrito, entonces verás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En Deuteronomio el Señor instruyó al pueblo de manera muy clara de cómo debía tratar la palabra de Dios con una devoción suprema. Él les dijo, estas palabras que yo te mando hoy, en este día, estarán sobre tu corazón y las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes al levantarte, la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tu frente y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Llena tu vida de la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo. En todo momento, a toda persona, habla, piensa, escucha la palabra de Dios. Llena tu vida entera con la palabra de Dios. De lo contrario, la menospreciamos. Pablo nos dice, no la menosprecien. Como dije, menospreciar no es escupir, sino tener el privilegio de leerla cada día y no hacerlo. El Señor nos ha dejado todo su consejo, su voluntad escrita, nos dice cómo vamos a ser bienaventurados, felices, contentos, y aún así muchos quieren encontrar el éxito, la felicidad, el gozo en todo, menos en la palabra del Señor. Y les puedo asegurar que no lo van a encontrar si no pregunten a Salomón. Tenía todo, poseía todo, dinero, podemos decir fama, mujeres, y no encontró la felicidad. Y él termina en su conclusión diciendo, solamente la palabra de Dios puede dar eso. Pablo, al decirnos que no la menospreciemos directamente, también nos está diciendo todo lo contrario, amarla, atesorarla. Como dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Meditar día, noche, todo el día la palabra de Dios. Ese es un hombre piadoso como el salmista. No menospreciemos las Escrituras, sino el salmista la exaltaba, la apreciaba. El salmista tenía un deseo, un anhelo, amaba, atesoraba, honraba, obedecía a la palabra de Dios. Eso era su deleite, su gozo, eso consumía su tiempo cada día. La palabra de Dios, y así debería ser para nosotros. Y muchas veces cuando no tomamos su consejo, cuando no pasamos tiempo con ella cada día, cuando no la aplicas a tu vida obedeciéndola, la estás menospreciando. Pablo dijo, no menosprecien la palabra. No menosprecien la palabra. Versículo 21. Examinarlo todo, retened lo bueno. La palabra examinar significa comprobar o probar. Y retener significa apoderarse, sujetar o poseer. Pablo entonces dice, comprueben todas las cosas, prueben todas las cosas, pero retengan, sujeten lo bueno. Primera de Juan 4:1 dice, amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Probad los espíritus si son de Dios, examinen. Efesios 5:10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor, un creyente tiene la responsabilidad de examinar todo lo que hace. Antes de hacer algo, ¿esto le agrada al Señor? ¿Esto está bien lo que voy a hacer? ¿Esto está bien la decisión que voy a tomar? Eso es lo que dice Efesios 5:10. Pablo nos llama a discernir y el discernimiento espiritual es la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, lo que está bien y lo que está mal, para poder saber si es la voluntad de Dios o no, o si estamos en el error o en la verdad.
y es esencial para la vida cristiana y para que un creyente se conduzca como debe. Examinarlo todo es la traducción de una palabra que se menciona varias veces en el Nuevo Testamento para referirse a probar la autenticidad de algo, si es verdad. Y eso implica distinguir entre lo verdadero, lo falso, como dije, o lo bueno y lo malo. Y a veces la misma palabra significa el proceso de diferenciar lo que agrada al Señor. Por eso el creyente tiene la responsabilidad de examinar todas las cosas que haga en su vida. Desde que se levanta hasta que se acuesta, examinar todo lo que hago. ¿Es agradable cómo hablo? ¿Es agradable lo que veo? ¿Es agradable lo que oigo? Y algunos de los profetas, hablando acerca de su contexto, como dijimos, que menospreciaban las profecías, y algunos de los profetas que anunciaban el mensaje de Dios delante de la congregación, no eran auténticos, era mentira lo que decía. Y si decían, el Señor dijo esto, era mentira, el Señor no había dicho nada. Y enseñaban aquello que ni habían recibido, ni era conforme a la verdad bíblica. Y ellos tenían que tener la responsabilidad de examinar, tenían que tener el discernimiento espiritual para saber si lo que decían era verdad. Si alguien viene y te dice algo, la Escritura dice esto. Yo te pregunto, ¿lo vas a creer o vas a ir a las Escrituras o conocer las Escrituras para decir es verdad? O si sabemos discernir entre lo verdadero y lo falso. Por lo tanto, no todo lo que se decía, todo lo que alguien decía cuando se presentaba como profeta debería ser aceptado. Eso tenía que ser probado. Y la única manera que debería ser probado es por medio de las Escrituras, discernir si lo que decían era verdad o no. Pablo manda a los creyentes que no acepten todas las cosas sin haberla examinado antes. Examinen todo, pero retengan lo bueno. Si encuentran lo bueno, si saben que es bueno, acéptenlo, reténganlo, abrácenlo, sujétenlo. Entre el tiempo que Pablo vio por última vez a la iglesia de los tesalonicenses, después de eso él va a la iglesia de Berea, Hechos 17, y ahí los cristianos tenían un carácter noble, dice Hechos 17, porque escucharon la predicación de Pablo y diligentemente buscaron las Escrituras para ver si lo que decía era verdad. Pablo decía que quería que los tesalonicenses tuvieran ese mismo amor, tanto por la palabra y también que tuvieran ese discernimiento y que puedan examinar las Escrituras. ¿Cómo todos los que están hoy aquí escuchando saben si lo que yo estoy diciendo es verdad o los estoy engañando? Si yo le digo, tienen que conducirse de esta manera, y es mentira, la palabra de Dios no dice eso. Primero porque muchos ya la conocen y saben que eso lo dice la palabra del Señor. Pero si no lo saben, ustedes deberían ir a su casa y ver si lo que yo estoy diciendo es verdad. La palabra del Señor, debemos examinarla y retener si encontramos lo bueno, dice Pablo. Una vez que los creyentes lo han examinado todo, deben retener lo bueno. Y retener quiere decir aceptar de todo corazón. Lo que es verdadero, lo noble, lo correcto, debemos aceptarlo. No lo que parezca de buena apariencia o que puede ser lindo a nuestros ojos, solamente lo que es bueno. Todo lo que pase por la vida del creyente, todo lo que el creyente, como dije, ve, oye, habla, debe examinar si está en lo correcto. Y como último punto, versículo 22, absteneos de toda especie de mal. La palabra absteneo significa apartar o restringirse uno mismo de algo. Segunda de Pedro, hablando acerca de vivir como siervos de Dios, dice, capítulo 2, versículo 11, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis, apartarse, restringirse de esto, de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Y el creyente a veces cae en la tentación de decir, esto no es tan malo, lo hago igual. Esto no es tan malo, lo hago igual. ¿Para qué? Para permitirse tener cierta libertad con el pecado y hacer lo que en verdad su carne siempre quiso hacer. Y eso es lo que el apóstol manda. Absténganse de estas cosas. Sepan discernir entre lo bueno y lo malo. Sepan discernir si es pecado o no es pecado. Si es pecado, apártense de eso. Absténganse de eso. Si no es pecado, abrácenlo, porque esa es la voluntad de Dios. Absteneos, mantenerse al margen de toda especie de mal. Y cuando él dice todo, habla de todos los aspectos de la vida del creyente. Apartarse, huir de todo lo malo. Yo pregunto, ¿de cuántos pecados cada día tienes que huir alejándote de ellos? ¿De cuántos pecados tienes que huir alejándote de ellos? ¿De cuántas cosas que no son buenas en tu vida tienes que huir? Y sabes que tienes que huir, pero lamentablemente hacemos lo contrario. Abrazamos esas cosas malas. En vez de huir, las abrazamos. En vez de huir, las abrazamos. La palabra mal, como dije, se refiere a algo que tiene que ver
activamente maligno o dañino que no nos hacen bien. Y eso puede incluir las mentiras, la distorsión de la verdad, las perversiones morales, el pecado que aparece en muchas formas a todos nosotros en nuestra vida. Y Pablo les advierte a esta iglesia, huir de toda especie de mal. Como dije, Pablo da un llamado general a los creyentes a discernir la verdad del error, el bien del mal, la justicia del pecado, y era una orden de rechazar cualquier enseñanza o influencia o comportamiento que desagradara a Dios. Si eso no honra al Señor, apártate de eso. Haced todo para la gloria de Dios. Si no es para la gloria de Dios, apártate, dice las Escrituras. Porque no es para el Señor, no es para el Señor. Por eso los creyentes que se entregan al completo control del Espíritu apreciarán las Escrituras, permitirán que su poder santifique sus vidas y van a examinar todo lo que Pablo dice. Todo lo que está bien, eso reténganlo. Examínenlo y si lo encuentran que está bien, acéptenlo. Y así van a cumplir las 3 responsabilidades que Pablo menciona acá. Honrar al Espíritu, obedecer la palabra y ejercitar el discernimiento espiritual. No apaguéis el Espíritu, ese es el punto. No apaguéis el Espíritu. Vuelvo a repetir, no menosprecéis las revelaciones que vienen mediante la profecía, ya sea las Escrituras, hablada o escrita. No menosprecien la palabra de Dios. Algo tenemos que examinar en nuestra vida. No creo que todos estemos haciendo todo bien y para la gloria del Señor. Algo tenemos que examinar en nuestra vida. Examinen toda su vida, dice Pablo. Y cuando encuentren que algo es bueno, aférrense a Él. Y cuando se encuentren con algo que es malo, aléjense de Él. Principios básicos para la vida cristiana. La Escritura no te va a pedir algo que no puedas hacer. Si ves algo malo, apártate. Si ves algo bueno, abrazalo y aférrate a eso. Y lo bueno hoy es la palabra de Dios. Y a eso nos debemos aferrar, a la palabra de Dios. Yo pregunto, ¿hay algo en tu vida de lo cual tienes que abstenerte? ¿Hay algo de que estás luchando o esta semana o a tu tiempo, sabiendo que no estás siendo agradable al Señor? ¿De algo te tienes que apartar? ¿Vas a poder vivir estas verdades cuando empieces por el principio? ¿Vas a poder vivir bajo la voluntad de Dios cuando empieces por el principio? Como le dijo Pablo a Timoteo que mencioné al principio, aviva el fuego del don que está en ti. En otras palabras, el fuego está ahí, arrójale más leña, dije, avívalo que se prenda más. Pero ¿cómo vamos a avivar ese fuego? Para que podamos conducirnos de acuerdo a la voluntad de Dios. Lo vamos a avivar cuando andemos en el Espíritu. Y para cerrar, ¿cómo se anda en el Espíritu? Pasando tiempo con el Señor, en su palabra, en oración, viviendo la palabra escrita. Como dije, espíritu, carne se oponen entre sí. El mundo vive continuamente bajo la carne. Gálatas da una lista de todos los pecados carnales y no hablamos de solamente sexualidad, sino también ira, enojo, envidia, vemos robo, hurto. Tenemos hoy en día lamentablemente cada día saliendo más cosas que contradicen las Escrituras. Y un creyente debe afirmarse a lo que dice las Escrituras y no moverse de eso. Proclamar esa verdad, así el mundo se venga en contra. Tenemos esa responsabilidad. Va a haber guerra, podemos decir, entre los creyentes y los incrédulos, la va a haber, porque ya hay guerra entre Dios y los hombres. Si se lo hicieron a Cristo, lo van a hacer a nosotros. Si a mí me lo hicieron, dijo el Señor, lo van a hacer con ustedes. Hoy tienes el espíritu y la carne. Los incrédulos andan en la carne porque se deleitan en la carne, viven en la carne, aman la carne, están muertos en sus delitos y pecados, como dijo, no entienden para entender las cosas del Espíritu, porque esto se ha de discernir espiritualmente, dice Pablo en Corintios. No lo van a entender, no lo van a comprender, pero como dije, va a traer consecuencias. La Escritura habla claramente de fuego, azufre, oscuridad, tiniebla que les espera en el infierno. El día de mañana van a tener que dar cuenta delante de Dios de cómo han vivido. Tienes el bien y el mal. Escoge el bien, sin embargo muchos escogen el mal. Hoy tenemos que tomar una decisión y todos tienen que tomar una decisión de acuerdo a cómo van a vivir. Porque muchos pueden ser creyentes, pero lamentablemente uno vive una vida de hipocresía. Seamos sinceros delante del Señor, porque a Él vamos a tener que dar cuenta. Él conoce la intimidad de nuestro corazón. Si en verdad estamos siendo falsos, podemos decir delante de los demás o mostrar algo que los demás quieren que veamos, pero Él conoce en verdad lo que hay en nuestro corazón. Y eso es lo que importa. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cómo estás viviendo tu vida de intimidad con el Señor? Eso es lo único que importa, porque Él te va a decir, ¿cómo viviste?
¿Te acordás cuando hiciste esto, esto y esto, que nadie te miraba, nadie te oía? Yo solo te miraba porque yo conozco todas las cosas. Como dijo el salmista, si subo a los cielos, allí estás tú. Si voy a las profundidades del mar, allí estás tú. No me puedo esconder de ti. En todo momento está el Señor mirando todo. Y los incrédulos van a tener que dar cuenta de eso. Como dije, carne, espíritu se oponen entre sí. Dejo esta pregunta para terminar. ¿Qué estás alimentando cada día? ¿Qué estás alimentando cada día? Espero que sea el Espíritu, teniendo su palabra, la oración, tenemos este privilegio, y no como los incrédulos que no conocen, no entienden, no comprenden y viven en sus deseos. Pero como dije, y Pablo le dice a los tesalonicenses estas cosas, Dios mediante, la semana que viene estaremos concluyendo esta carta, y él menciona estas cosas, aparte de andar en el Espíritu, y el Dios mismo santifique por completo. Y esa es la manera que un creyente debe andar, esperando la segunda venida del Señor. Santificarse, buscar hacer la voluntad de Dios. La Escritura continuamente, de principio a fin, dice que el hombre es pecador. ¿Por qué? Porque transgredió la ley de Dios. Dio mandamientos, ni uno podemos cumplir. Pecamos todos los días, fallamos todos los días, desobedecemos a Dios todos los días. Y Él, como un Dios, un juez justo, como hoy en día tenemos jueces corruptos, pero también si hay jueces justos, merecen condenar al culpable. Y eso es lo que somos, culpables, y merecemos la condenación. Pero por la gracia de Dios, que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, si vamos a Él, si nos arrepentimos de nuestros pecados, de entender que hemos pecado contra Dios, por fe tenemos esta esperanza de andar en el Espíritu. Como dije, los incrédulos no pueden, pero los creyentes sí pueden. Hermano, si conoces al Señor, espíritu o carne, ¿qué estás alimentando cada día? Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos el consejo divino, gracias porque en ella encontramos tu voluntad. A través de ella te has revelado hacia nosotros y por medio de ella nos salvaste, porque reconocemos que la fe viene por el oír, como dice tu palabra, y tenemos este privilegio, muchos, de conocerla, y es de tu pura gracia que la podemos conocer, no por algo que nosotros hayamos hecho, sino solamente por tu gracia. Pero tal vez hay alguno aquí que está presente, que ha sido expuesto a tu palabra y aún no la conoce. No conoce a Cristo, no ha confiado como Él como su Señor y Salvador, pero tu palabra también, así como bendice a aquellos que te obedecen y son tus hijos, maldice y trae consecuencias eternas a aquellos que no son tus hijos, a aquellos que no te obedecen. Por eso te rogamos que tengas misericordia de las almas que están aquí hoy presentes, que aún no se han acercado a ti, aún no han ido a la cruz, aún no se han acercado a Cristo en arrepentimiento y fe, arrepentirse de su vida pasada, de sus pecados y confiar en el Evangelio, depositar su fe en ti porque solamente en ti podemos ser salvos. Por eso te agradecemos, Padre, por haber enviado a tu Hijo, a tu único Hijo, a morir por nuestros pecados. No lo merecíamos, pero en tu gracia lo hiciste. Por eso te agradecemos en esta hora por eso. Pedimos que trates con nuestros corazones con tu palabra. Cada uno de nosotros necesitamos ser transformados cada día más a la imagen de Cristo, y para eso necesitamos tu palabra, que sea nuestra lámpara, nuestra guía, que alumbre nuestro camino, que nos ayude a discernir lo que está mal y lo que está bien para poder vivir de acuerdo a tu voluntad. Te agradecemos y pedimos tu bendición sobre ella, que la bendigas en nuestros corazones y en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.